Más bien, es un momento, porfa. Creo que
Puede tomar asiento, que se ponga cómodo, que prepare su corazón, que prepare también allí la palabra. No olvide también, es muy bueno traer una agenda de notas para que usted pueda anotar ese versículo con el cual el Señor le habla, con el cual el Señor tal vez lo está fortaleciendo, dándole dirección. Es muy importante. Como todos sabemos, hemos estado estudiando el libro de Santiago acerca de cómo vivir la vida cristiana. Amén. En esta oportunidad quería continuar hablando acerca de este libro, acerca de un versículo donde nos dice que no juremos ni por el cielo ni por la tierra que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Voy a dejarlo para dentro de 15 días porque en 8 días tenemos la cena. Y pues esta mañana tenía ya organizado el tema, pero entonces a la madrugada el Señor me despertó y sabiendo que tal vez muchos de nosotros estamos atravesando a veces circunstancias difíciles, pues el Señor sabe cómo hace las cosas. Amén. ¿Preparados para recibir la palabra del Señor? Amén. Que así sea. Hoy la palabra hace referencia, vamos a hablar acerca de la fe. ¿Cómo estamos de fe? Aguados. Como que sí, como que no, ¿cierto? Pero bien, vamos a hablar acerca de la fe. Hoy la palabra hace referencia a la fe. Hablando de la fe, que es una actitud de creencia, confianza o dependencia en la palabra o el carácter de otro, ¿no? Cuando alguien nos da su palabra, nosotros de alguna manera creemos en esa persona, ¿no? Creemos en lo que nos dice. ¿Por qué? Por el carácter de la persona, ¿cierto? Pero cuando la persona no es de mucho carácter o es poco fiable, como que... Por eso veo que ustedes no creen mucho en el carácter del Señor, porque pregunté que cómo andábamos de fe y más o menos. Uno o eso, o otro es que no conocen bien al Señor, porque eso también pasa por eso. Cuando yo no conozco bien a la persona, pues como que no puedo dar mucha fe de la persona como tal, ¿cierto? Pero a lo largo de la Biblia podemos ver la fe como una respuesta del ser humano que expresa su confianza en menor o mayor grado en el Dios que promete en palabras o actúa de manera tal que lleva a las personas a depositar su confianza en el Creador. Sin lugar a dudas, la fe es un tema bíblico de mucha importancia. ¿Lo creen o no lo creen? Es de mucha importancia este tema de la fe, ya que Dios ha decidido relacionarse con el ser humano por medio de la fe. Es de esa manera que Dios ha decidido relacionarse con todos nosotros. Nuestro Dios se ha revelado a través de la humanidad, a través de la historia. Primero por su creación, ¿no? Dice Romanos 1:20 en la traducción lenguaje actual, que por medio de lo que Dios ha creado podemos conocerlo y también podemos ver su poder, ¿cierto? Muchas personas dirán, bueno, pero ¿cómo va a ser en los lugares donde no hay Biblia? ¿Cómo va a ser la gente? Pues la Biblia dice ahí en Romanos, dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder, así que nadie tiene excusa. Nadie se va a poder excusar delante de Dios, ¿sí sabía, no? El día que estemos allá ante el trono de Dios, todos, no va a poder haber una mano que se levante, pero es que porque nadie va a poder refutar lo que Dios ha dejado. Porque aquel que no conozca su palabra puede mirar la creación y allí ve el poder de Dios. Si no, mira el universo, tan grande que es el universo, que el hombre escasitamente ha llegado hasta la luna. Imagínense, y lo grande que es el universo. Si ha visto por ahí, y anoche estábamos viendo un video y decía que salía la estrella más distante que han encontrado y daba el nombre allí. Pero mostraban primero la Tierra y después mostraban la estrella y se perdía la Tierra en la estrella. Imagínense una estrella. ¿Cuánto más de grande es el universo, no? Pero dice que nadie tiene excusa, porque si miramos la creación, allí vemos cómo Dios se revela, ¿cierto?
todo con tal perfección, con tanto equilibrio, que alguien tuvo que haberlo creado, ¿no? Muchos dicen, no, es que fue un accidente, pero yo no creo que tú y yo hayamos sido un accidente. No, somos la máxima creación del Señor, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y Él nos puso a gobernar sobre su creación. Qué tremendo, ¿no? Pero también Dios se ha revelado directamente y sobrenaturalmente. ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés? Dios se reveló a Moisés directamente, ¿no? Le habló, ¿cierto? Y ahí en la zarza, cuando salió de la zarza, esa visión de la zarza, allí se reveló de una manera sobrenatural a la vida de Moisés, ¿cierto? Cuando se reveló también a Abraham, ¿qué le dijo? La primera vez que Dios habla con Abraham, ¿qué le dijo? Sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tremendo, ¿no? Fue directo. Yo me imagino que eso pasará en nuestros días, todos quedaríamos. Pero sin embargo hay gente con la que Dios obra así, ¿sí? Yo recuerdo la primera vez que yo escuché la voz audible del Señor, me dio su palabra, pero eso sí yo quedé sentado. Estaba dormido y a la madrugada, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Así, tal cual. Habló la palabra. Pero Dios se revela de diferentes maneras. Por ejemplo, a Pablo. ¿Cómo se le reveló el Señor a Pablo? ¿Para dónde iba Pablo? Dice que iba camino a Damasco a perseguir ¿a qué? Y el Señor se le reveló en el camino. Qué tremendo, ¿no? Fue directo. ¡Pum! Y allí le habló, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero también por medio de sus profetas, Dios se ha revelado a su pueblo. Recuerde que Él ponía profetas para que le hablaran a su pueblo. Y finalmente también por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Fue como la última parte por la cual Dios se ha revelado a nosotros. Dice Hebreos 1, versículo 1 al 2, en la traducción lenguaje actual, Hebreos 1, versículo 1 al 2, dice de la siguiente manera, dice, hace mucho, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados, lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos los ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Él, o sea Dios, plasmó su pensamiento y su plan en la Biblia. Y por eso hablamos de la revelación de Dios. Sin embargo, no es suficiente que se nos haya dado esta revelación. El ser humano debe recibirla con fe. Esto implica creerla y responder a ella. Dios nos dejó su plan allí, en ese libro. Pero para que eso cobre vida, yo debo creer lo que está allí escrito. ¿Sí? No basta solamente con tener una fe intelectual. Yo creo en Dios, como dicen muchos, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera. Pero ¿será mejor creer a la manera nuestra o será mejor creer a la manera de Dios? A la manera de Dios, ¿cierto? Por eso Dios dejó su palabra, su revelación. Pero es necesario que nosotros creamos que esa es la palabra de Dios y caminemos en obediencia a ella. Y es por esto que en esta mañana vamos a ver cómo la Biblia de principio a fin nos llama a creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Porque es muy diferente, ¿no? Muchos creen en Dios, pero ¿cuántos le creen a Dios? Eso es algo muy diferente, ¿cierto? Mucha gente cree en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. La fe de los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos no hacen la voluntad de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver cómo la Biblia nos muestra estas verdades, promesas y mandatos con la seguridad y convicción de que Él es quien expresa ser y que además, como lo dice Hebreos 11:6,
Él recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan, sí sabía, ¿no? Pero no es la recompensa que tal vez muchos esperan. Uy, entonces me va a dar un negocio, me va a dar... Porque eso es lo primero que se viene a la mente, lo material, lo físico. Pero Dios recompensa a los que le buscan de una manera muy diferente. Amén. Miraremos cómo Dios se ha revelado a lo largo de la historia bíblica y cómo espera que respondamos a su revelación con fe. ¿Cómo debemos responder a la revelación de Dios? Con fe. De eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Y miremos la fe en el Antiguo Testamento. La fe en el Antiguo Testamento. La palabra fe tal vez no aparece con frecuencia en las traducciones del Antiguo Testamento, no porque sea un concepto extraño, sino porque la idea se expresa de otras maneras. Por ejemplo, si nosotros miramos la historia del Génesis, comienza con una historia de fe. ¿Por qué? Porque después de formar la raza humana, Dios le reveló su voluntad al ser humano, ¿cierto? Él le reveló su voluntad, le dijo, mira, quiero que gobiernes, quiero que señorees sobre la creación, quiero que labres allí el jardín, ¿cierto? Le dio órdenes. Le reveló su voluntad. Dijo, de todos los árboles del fruto del huerto pueden comer, pero menos ese, ¿cierto? Le está revelando su voluntad, ¿cierto que sí? Y Dios le reveló su voluntad, pero ¿qué prefirió el hombre? Poner su fe en las palabras ¿de quién? De la serpiente, ¿cierto? No es que la mujer sea serpiente, no, de la serpiente. De la serpiente, ¿por qué? Porque la serpiente fue que le dijo, con que Dios os ha dicho. Dios ya le había dado un mandato al hombre, pero, con que Dios os ha dicho. Entonces ahí el hombre empezó, ¿a quién le creo? ¿En quién pongo mi fe? Puso su fe ¿en qué? En las palabras de la serpiente, desobedeciendo así a Dios y poniendo la creación bajo maldición, como la vemos hoy en día. No es que Dios maldijo la tierra está bajo maldición por causa del hombre, sino porque Dios nos entregó una tierra 0 kilómetros, equilibrada, la tierra buena, el agua buena, todo, el aire, pero ¿quién la dañó? El mismo hombre. Y desde ese día hombres y mujeres dudan y ponen en entredicho el carácter de Dios. Por eso decía, es muy diferente creerle a Dios que creer en Dios, porque muchos dudan y cuestionan el carácter de Dios. O tal vez, o incluso muchos llegan a negar la revelación de Dios. Y Dios lo que busca es restaurar al ser humano para que Él crea en Él y en sus promesas. Lo conozca, lo ame y lo obedezca para beneficio de todos. Que nosotros caminemos en obediencia a Dios, ¿a quién es al que más le beneficia? A nosotros. Dios sigue siendo Dios y nosotros sin Dios no somos nada, somos polvo de la tierra, ¿cierto? Por eso los más beneficiados en hacer la voluntad de Dios somos nosotros. Dios prometió que un día la simiente de la mujer, o sea Jesús, destruiría a la serpiente. Eso ya está desde el Génesis, ya viene la promesa de ese Salvador. Dice Génesis 3:15, mire lo que dice Génesis 3:15, leo en versión Biblia libre. Versión Biblia libre, mire lo que dice Génesis 3:15, sé que está un poco tal vez diferente en su versión. Dice de la siguiente manera, atención, dice, me aseguraré de que tú y tus hijos, así como la mujer y sus hijos, sean enemigos. Está hablándole el Señor a quién, a la serpiente, cuando hizo pecar a Eva. Dice, uno de sus hijos, o sea de la mujer, de la descendencia de la mujer, aplastará tu cabeza y tú herirás su talón. Allí ya está hablando de esa promesa. A lo largo de toda la historia de la Biblia, Dios levantó a hombres y mujeres que pusieron su fe en Él y en sus promesas. Si nosotros miramos, siempre Dios hizo un llamado a un hombre, le dio sus promesas, le dio la palabra, y los hombres caminaron por fe, creyendo a esas promesas y a lo que Dios había dicho. Y por medio de quienes vendría, muchos de ellos, si miramos allí, por medio de ellos
vendría la simiente que destruiría a la serpiente, o sea, Cristo. El propósito de Dios para la humanidad no había cambiado a pesar de la caída del ser humano cuando desobedeció allí en el Edén. Dice Génesis 6, versículo 11 al 12, la misma versión Biblia libre. A pesar de toda la maldad y de toda la corrupción que el hombre tenía, Génesis 6, 11 al 12, en esta versión dice, Dios vio cuán inmoral se había vuelto el mundo entero. El mundo cayó ¿en qué? En corrupción, como hasta hoy en día se ve, y cada día se va a ir viendo peor, porque mucha gente espera, no, es que esto va a cambiar, esto va a ir de mal en peor, porque la maldad va en aumento. Y mientras no se exponga la palabra, mientras no se predique y mientras la gente no crea, porque también eso pasa, ¿no? Podemos predicar, podemos enseñar, podemos ir y evangelizar en las calles, pero si la gente no cree, nada va a pasar. Van a seguir en su misma condición, en su misma maldad. Pero dice que Dios vio cuán inmoral se había vuelto el mundo entero, lleno de violencia y de personas que actuaban sin ley. Como muchos hoy en día quieren vivir, ¿no? Cada uno hace lo que bien le parece, vive sin ley. No, a mí la Biblia dice esto, pero yo pienso de otra manera. Sí, yo sé que la Biblia dice aquello, pero a mí me parece mejor. Muchos viven así, sin ley. Dios había de formar a un pueblo para que fuera suyo y para que Él fuera su Dios. Un pueblo que lo conociera y confiara en su fidelidad. Dios se propuso formar dicha nación a partir de un hombre llamado Abraham, a quien le ordenó que saliera de su tierra, de su parentela, porque Él lo bendeciría y le haría una nación grande, que llegaría a ser la bendición para todas las familias de la tierra. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? Creer, tener fe en lo que Dios le había dicho. Y es esa respuesta de Abraham de creerle a Dios y de obedecerle la que inició la historia del resto del Antiguo Testamento. Fue ahí, desde ahí fue donde inició todo esto. Dice del Antiguo Testamento, dice que alegraría a Dios y respondería en obediencia. Dice que Él deja su tierra y sus familiares para ir a una tierra prometida. Y esa fe es la que Dios le cuenta a Abraham como justicia, el hecho de creerle. Y a pesar de que tal vez Abraham le falló muchas veces al Señor, porque le falló, cuando vemos la historia vemos que él se equivocó, ¿no? Le falló a Dios. Pero fue ese creer en esa promesa, en lo que Dios le había dicho que iba a hacer con él, lo que hizo la diferencia. Sino porque estamos acá. Porque creemos a que Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Porque si nos miramos a nosotros mismos, no, pues yo no creo, porque no veo nada bueno en mí. Miremos también la fe en Éxodo, dice, después vemos en el libro del Éxodo que llama a Moisés y se revela a él, y aunque tal vez él al principio un poco renuente, ¿no? Porque Dios lo llama y él no quería ir. Dios lo envió y él no quería ir, ¿cierto? Dice, pero es que yo soy hombre torpe para hablar, cuando lo envió a donde Faraón a hablar, a libertar al pueblo. Y dice que él estaba un poco renuente. Pero dice que Moisés le cree a Dios y se presenta con evidencias de su aparición delante del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y al contarles la visión y las palabras del Señor, el pueblo le cree a Moisés y obedece la voz de Dios, la voz de Dios, y le anuncia la sentencia a Faraón sobre Egipto. ¿Sí recuerdan cuál fue la sentencia? Las plagas, exactamente. ¿Pero por qué fue y anunció eso? Porque creyó que Dios podía hacer eso, ¿cierto? Que podía traer ese juicio sobre ese pueblo. Y dice que hasta llegar a la última de las sentencias o de las plagas, ¿cuál fue la última? ¿Quiénes recuerdan? La muerte de los primogénitos, ¿cierto? De la tierra de Egipto. Pero ¿qué hizo Dios con su pueblo? Él le mostró lo que debían hacer para protegerse, ¿cierto? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué hicieron? ¿Sacrificaron qué?
un cordero y tenían que untar la sangre en los dinteles de las puertas, ¿cierto? Y parecería algo loco, ¿no? Yo me imagino que para ellos dirían, pero ¿cómo así? ¿Y esto de qué nos va a proteger? Pero tuvieron que creer, confiar en lo que Dios les estaba diciendo. Y la historia nos muestra que ellos ponen su fe en las palabras de Dios y finalmente terminan celebrando la Pascua, ¿no? En ese tiempo. Dice que no mueren, salen de Egipto con gran poder, porque es muy tremendo cómo salen también de allí, ¿no? Después de ser esclavos salen con muchas riquezas, porque el mismo Dios hizo que el pueblo egipcio les diera para que no salieran sin nada. Y salen, dice, salen a la tierra prometida, preparada para ellos por Dios, pero sin embargo Dios demanda que la fe en Él sea una fe firme. Dios siempre va a querer eso en nosotros, que la fe que nosotros profesamos tener sea una fe firme. Pero tristemente la historia de su pueblo está llena de inconstancia, de incredulidad. Si nosotros miramos qué pasó allí en el desierto, empezaron a quejarse, empezaron a dudar del Señor, empezaron a exigirle cosas, ¿cierto? Es que tenemos hambre, que esto, que lo otro. Como tal vez nos pasa a muchos, que a veces el poder de Dios, vemos el poder de Dios, ¿no? En las circunstancias, y después cuando viene alguna situación difícil, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Se queja, ¿qué más? Se desanima, duda, ¿cierto? Así igual como el pueblo de Israel en el desierto. Exactamente, ¿ven? Pero Dios desea que nuestra fe sea una fe ¿qué? Firme, que no dude, que no titubee, que no se vuelva atrás, que no se queje, ¿cierto? En la época también de la conquista y el periodo de los jueces, también allí vimos una parte de la fe. Israel toma posesión de la tierra a la que Dios lo llevó por medio del liderazgo y la fe de Josué, ¿cierto? ¿Recuerdan esa parte? Y tiempo después, el pueblo abandona la fe en Dios y vuelve a servir a otros dioses. Qué tremendo, ¿no? Después de que Dios los lleva a esa tierra prometida, ellos terminan separados otra vez de Dios, vuelven otra vez a servir a otros dioses, como frecuentemente le pasa a muchos, ¿no? Cuando está el problema, cuando está la situación, corra para donde Dios. Y apenas Dios soluciona el problema, Dios provee, Dios da las cosas, ahí entramos en la comodidad y empiezan a levantarse esos dioses que nos alejan del Señor. ¿Sí? Sí sabe que un ídolo, un Dios, es todo aquello que me aleje de la voluntad del Señor. Sí sabía, ¿no? Llámese trabajo, una persona, familia, hobby, bueno, en fin. Cada quien sabe. Pero eso se convierte en un ídolo. Y en la comodidad eso pasa, ¿cierto? Cuando estamos en las situaciones difíciles, oramos, clamamos, leemos la Biblia. Y cuando ya todo pasa, entonces se levanta el ídolo. Ya me da pereza. Ay, no, mejor me quedo aquí acostado. Qué pereza orar. Otra vez leer la palabra, qué pereza. Allí se levanta el ídolo. Israel sufre el juicio de Dios porque deja de creer en Él, pero después Dios nuevamente levantó a jueces y profetas que los instruyen y los guían con la palabra de Dios. Pero tiempo después el pueblo nuevamente desecha a Dios. ¿Sí saben qué pasó en el tiempo de los jueces? Cuando termina el tiempo de los jueces, ¿qué pidió el pueblo? Pidió rey. Nuevamente se cansaron de que Dios los gobernara y querían era que los gobernara un hombre, como lo vemos hasta nuestros días. ¿Qué tal les parece el gobierno del hombre? Pero todo eso es culpa de nosotros mismos. Imagínense qué tremendo, ¿no? Dios era el que nos gobernaba, pero preferimos. Y cuando vamos allí en la Escritura, cuando habla allí en el libro de Samuel, cuando dice lo que va a pasar por haber pedido un hombre como rey, esas consecuencias que están allí en la Escritura todavía se cumplen hasta el día de hoy. Dice que tomarán a nuestros hijos para la guerra, que tomarán nuestras mejores tierras, que cogerán a nuestras hijas para hacerles perfumes, para cocinar, bueno, en fin.
Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Qué tremenda es la palabra. Dice Primera de Samuel capítulo 8, versículo 7 al 8. Nuevamente versión Biblia libre. Primera de Samuel capítulo 8, en los versículos 7 al 8, está hablando el Señor a Samuel y le dice: haz lo que el pueblo te diga, le dijo el Señor a Samuel, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí como su rey. Están haciendo lo mismo que siempre han hecho desde que los saqué de Egipto hasta ahora. Qué tremendo, ¿no? Me han abandonado y han adorado a otros dioses y lo mismo están haciendo contigo. ¿Sí ven cómo vemos nuevamente el pueblo? Seguía y seguía ahí en esa rebeldía. Seguía ahí, no tenía una fe firme, una fe real, verdadera. Miremos también en la época de los reyes. En el tiempo de los reyes también fue un tiempo muy agitado, turbulento y más tremendo. ¿Por qué? Porque el pueblo dependía mucho de cómo estaba la relación del rey con Dios. Porque cuando el rey se equivocaba, ¿quién sufría? El pueblo. El pueblo sufría. Eso era muy tremendo. Pero hasta el día de hoy sí, también se ven muchas consecuencias. Pero en medio de todos esos reyes, encontramos a uno a quien el Señor amó mucho. ¿Sí saben quién es? David. Encontramos a David, quien cree en Dios y lo ama con todo su corazón. Y Dios hace un pacto para establecer su trono para siempre por medio de los descendientes de David. Dios cumpliría su promesa de redimir a un pueblo fiel para su exclusiva posesión. A través de la historia de Israel vemos la fidelidad de Dios que cumple sus promesas a la humanidad, pero también vemos la persistente inhabilidad de Israel de creerle a Dios. Por eso muchos profetas, Dios envió muchos profetas que denunciaban de una manera constante la incredulidad del pueblo, porque el pueblo siempre se volvía a los ídolos. Siempre, tú miras la historia en los reyes y todo, y mira, siempre el pueblo volvía a lo mismo, a los ídolos, se apartaban de la fe. Dice Isaías 42, 17, mire lo que dice, versión Biblia libre. Isaías 42, versículo 17, dice: pero los que confían en los ídolos y dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses, serán rechazados con humillación y vergüenza. Qué tremendo, ¿no? En esta semana se levantan muchos los que confían en los ídolos, ¿no? Por allá los vamos a ver. Póngale cuidado ahorita en estos días. Asómese a la ventana y va a ver cargando los ídolos. Por eso ahí lo dice, pero los que confían en los ídolos y dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses, serán rechazados con humillación y vergüenza. Habacuc 2:18. Dice: ¿de qué sirve un ídolo de madera tallado con manos humanas o una imagen de metal que enseña mentira? ¿De qué sirve que sus creadores confíen en su propia obra creando ídolos que no pueden hablar? Qué tremendo, ¿no? Habacuc 2:18. Los profetas le advertían al pueblo del juicio de Dios y lo llamaban al arrepentimiento, pero ellos no lo recibían ni les creían. Y no se apartaban de su pecado, pero los profetas, aún los mismos profetas, eran un ejemplo de fe, ¿o no? ¿Sabe por qué? Imagínese usted ir a pararse allá delante de un pueblo rebelde y decirle, arrepiéntanse. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Se acuerda que Jonás, ¿por qué no quería ir? Porque él sabía que el pueblo se iba a arrepentir, pero él no quería ir a predicarles, porque él no quería que ellos se arrepintieran. Sí. Entonces, por eso el Señor siempre enviaba profetas que llamaban al arrepentimiento. Pero ellos, ¿qué hacían? No lo recibían. Pero era un gran ejemplo de fe. Los mismos profetas eran un gran ejemplo de fe. Ir a meterse usted allá, tal vez con peligro de muerte, que lo apedrearan, que le hicieran muchas cosas, pero ellos iban en el nombre del Señor y confiaban en el Señor, en lo que Dios les había mandado hacer. ¿Cuántos confiamos en el Señor?
Y miremos también en los salmos. En los salmos también nos hablan mucho acerca de este tema de la fe. Dice el Salmo 9, versículo 10, versión Palabra de Dios para Todos. Salmo 9:10, quiero que todos lo podamos ver. Sale aquí en la pantalla, en esa versión, creo. Salmo 9:10, versión Palabra de Dios para Todos. Dice la Escritura, dice que los que conocen al Señor confían en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Pero mire lo tremendo, dice que los que ¿qué? Los que conocen al Señor. De ahí la importancia, lo que hablábamos al principio, hablando de la fe, que uno confía en el carácter de una persona y en su palabra, pero porque lo conoce. Y la única manera de poder confiar en el Señor es que tú y yo lo conozcamos. ¿Cómo podemos conocer al Señor? A través de su palabra. Por eso es la importancia de leer la Escritura. Que tú tengas una comunión todos los días con Él. Ay, pero es que no entiendo, pastor. No importa. Lea la Escritura y pídale al Señor que le dé entendimiento. Dios es el que da la sabiduría para todo. Hay veces que uno está metido en algún problema, no haya cómo hacer las cosas y uno trata de hacerlas en sus fuerzas y no me sale, no sé qué hacer. Y después se calma, ora y le dice al Señor, Señor, dame sabiduría, ¿qué hago acá? Y entonces el Señor te ilumina y, ay, sí, ahí estaba la solución al frente y no la había visto. Eso pasa. Por eso es importante, dice, los que conocen al Señor pueden confiar en Él. Pero si no conoces al Señor, ¿cómo mucho menos vas a poder confiar en Él? Dice que Él no abandona a los que buscan su ayuda. Pero también los salmos nos recuerdan que el juicio de Dios vino sobre el pueblo porque ellos no le creyeron ni confiaron en Él. Miren lo que dice el Salmo, capítulo 78. Voy a leerlo rápidamente porque son varios versículos, Nueva Traducción Viviente. Salmo 78, versículo 11 al 32. Atención acá, voy a leerlo acá. Dice la palabra del Señor, dice: se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y de noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra Él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió el viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo. Allí fue donde pasó lo de las codornices, ¿sí recuerdan? Como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena de la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a sus hombres más fuertes y derribó a los hombres más jóvenes de Israel. Qué tremendo, ¿no?
Y también en el Salmo 42, para que tome nota allí y lo lea después en su casa, Salmo 42, se muestra la fe de un hombre que en medio del exilio recuerda la fidelidad del Señor y se anima a esperar en Él. Creer en la bondad de Dios sostiene al que espera, pero es necesario creer. Creer en la bondad del Señor es lo único que te puede sostener en medio de una situación difícil, en medio de una circunstancia. Dice el Salmo 27, 13 al 14, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: yo en cambio espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Mientras aguardan, confían en el Señor, sean fuertes y valientes y esperen que el Señor los ayudará. ¿Cuántos confían en el Señor? Mientras aguardan, confíen en el Señor, sean fuertes y valientes y esperen que el Señor nos va a ayudar. La fe, y quiero que escuche esto y tome nota, la fe es creerle a Dios de tal forma que confiamos de forma plena en su palabra hasta llegar a descansar sin ningún temor. Esa es una descripción de la fe. La fe es creerle a Dios de tal forma que confiamos de forma plena en su palabra hasta llegar a descansar sin temor. Es descansar en que si Dios te dio a ti una promesa, si Dios te dio una palabra, tú puedes descansar en Él. Puedes creer a lo que Dios ha dicho, porque dice la Escritura que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo, Él lo hará. Si no, miremos la Biblia. Dios dijo, la Escritura da testimonio de que Dios dijo que iba a haber un diluvio, y hubo un diluvio. Dios dijo que iba a venir un Salvador, y llegó el Salvador, vino Cristo. Ahora esperamos en que Dios dijo que Jesús iba a venir una vez más, y eso se va a cumplir, porque eso es lo que espera la iglesia. Cristo va a venir por su iglesia. Amén. Dice el Salmo 56, versículo 3 al 4, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice de la siguiente manera, mire: pero cuando siento miedo, ¿cuántos sentimos miedo a veces? Salmo 56, versículo 3 al 4. Dice: pero cuando siento miedo, ¿cuántos sienten miedo? A veces, eso uno no puede decir que no. A veces le viene a uno la incertidumbre: uy, ¿qué irá a pasar en el futuro? ¿Qué irá a hacer de nosotros? ¿Qué irá a pasar con este gobierno? A veces vienen temores, ¿no? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Vienen temores, pero dice: pongo toda mi confianza en ti. Cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Confío en Dios y alabo su promesa. Sí, tengo puesta mi confianza en Él. ¿Qué podrá hacerme el ser humano? ¿Qué podrá hacernos los seres humanos? A lo mucho que pueden hacer. Dice la Escritura: no teman a los que le hacen daño al cuerpo, pero al alma no le pueden hacer daño. Teman más bien al que tiene el poder de enviar el alma al infierno. A ese sí témanle, dice la palabra del Señor. Los salmos también nos muestran cómo la fe perseverante se vive ante las dificultades del día a día. Mire lo que dice el Salmo 37. Vaya conmigo allí. Salmo 37, versículos 5 al 8, en la versión Reina Valera. Salmo 37, versículos 5 al 8. Versión Reina Valera dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? Y Él hará. Dice: exhibirá tu justicia como a la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Es muy tremendo porque en estos tiempos, en el lugar donde estamos, nos han pasado muchas cosas, ¿sí? ¿A cuántos les han hecho maldades? ¿Cuántos tienen personas que dicen, ha sido difícil convivir con esta persona? Uy, es que esta persona me hace cosas y me provoca como, pero me acuerdo que soy cristiano, ¿cierto? No se nos debe olvidar eso, que somos hijos de Dios. Imagínese usted como hijo de Dios allá a los puños. Qué testimonio, ¿no? Pero eso sí, lo primero que va a decir Satanás por medio de la boca de ellos, ¡ay, mire, dice que cristiano! De una. Eso es lo primero que van a decir. Pero el Señor me ministraba mucho con este salmo. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Deja lo que Él hará. Dice, exhibirá tu justicia como a la luz del día y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su mal camino, porque por el hombre que hace maldades. Versículo 8, deja la ira, desecha el enojo. ¿Sí? No te excites a manera alguna a hacer lo malo. Eso nos dice el Señor. Aún en medio de que a veces nos hacen daño, son injustos, nos pasan cosas, ¿qué dice el Señor? Que confiemos en Él, que le dejemos la justicia a Él, que no nos exaltemos a hacer lo malo, porque aunque a veces provoca, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero entonces nos acordamos, y vuelvo y digo, acuérdese que usted es cristiano, que es hijo de Dios. Amén. Pero dice, confía en el Señor que Él hará. La fe también se demuestra al esperar de forma paciente en Dios. Así también se demuestra la fe, esperando pacientemente. Tengo una situación, un problema, una circunstancia, ¿qué debo hacer? Debo ir al Señor, pero también debo esperar pacientemente. Hace 8 días creo que el Señor nos estaba hablando acerca de la paciencia, ¿no? La paciencia, una gran virtud, debe ser parte del carácter de todo hijo de Dios. Salmo 27, versículo 13 al 14. Vaya conmigo allí. Salmo 27, versículo 13 al 14. Dice la palabra del Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y si hubiera yo desmayado, ¿cuántos a veces nos sentimos así? Que queremos desmayar, que queremos tirar la toalla. A veces nos pasa, a veces vienen situaciones que lo ponen a unos, no sé qué hacer. O vienen a la vez tantas situaciones que uno dice, no, mejor no hubiera sido cristiano. Muchos dicen, no, me iba mejor cuando estaba allá afuera. Ahorita vienen más situaciones. Pero a veces pasa, dice, aguarda al Señor, espera en el Señor, confía en el Señor, esfuérzate y que se aliente tu corazón. Espera en el Señor. Salmo 41 al 2. Salmo 40, versículos 1 al 2. Yo sé que el Señor por medio de estos versículos le está hablando aquí a más de uno, le está hablando a las personas, ¿sí? Esa es una manera que Dios tiene de hablarnos, ¿sí? Un día de estos hablamos de esa parte, cómo Dios hace, ay, pero ¿cómo así? A veces Dios utiliza así versículos para hablar de algo específico a nuestra vida, una situación que está pasando. No quiere decir que siempre busquemos lo mismo, ¿no? Es cuando el Señor lo quiera traer a nosotros, pero a veces pasa. Inclusive una vez, me acordé ahorita hablando del Salmo, donde decía que no te exaltes a hacer lo malo. Entré yo a orar y no estaba de mal genio. Estaba por muchas situaciones que estaba pasando en ese momento. Y estaba bravo y no me salían las palabras para orar. No me salían porque estaba bravo, estaba de mal genio y el Señor lo sabía. ¿Y qué hice? Simplemente pues adoré y solo le daba gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Pero el Señor sabía lo que había en mi corazón, aunque yo no lo decía.
Y el Señor va y me pone ese salmo, no te alteres, no te excites a hacer lo malo. ¿Quién me estaba hablando? El Señor, porque Él sabía lo que había en mi corazón, estaba airado en ese momento. Y como no abrí mi boca, el Señor me habló por su palabra. Tranquilo, cálmate, confía en mí. Bájele a las fresas, hablaba por allí con una persona. Bájele a su chocolate. Dice el Salmo 41 y 2. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó ¿qué? Mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuántos a veces se sienten así desesperados? No saben qué hacer. Pero ¿qué dice el Señor? Pacientemente espera en el Señor, confía en Él y Él te va a sacar de ese pozo de la desesperación. Otra descripción de la fe. La fe es tener la esperanza de que a pesar de nuestras dificultades presentes, nuestro Dios será fiel en mostrarnos su bondad. ¿Cuántos lo creen? Esa es la verdadera fe. A pesar de que estemos pasando por tantas cosas, nuestro Dios siempre nos va a mostrar su bondad de una o de otra manera. Siempre vamos a ver esa fidelidad del Señor. Dice el Salmo 42, versión Biblia libre. Salmo 42, versículos 5 al 11. Voy a leerlo, dice: ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué me siento tan triste? En otra versión dice: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Sí? ¿Por qué estás triste, alma mía? Dice: ¿por qué me siento tan triste? Esperaré en el Señor, lo alabaré, porque Él es el único que me salva. Dios mío, incluso aunque estoy decaído, todavía te recuerdo desde la tierra del Jordán y el Hermón y desde el monte Mizar. Tu voz retumba en medio de aguas tormentosas, a través del sonido de cascadas. Tus olas furiosas se levantan contra mí y siento que me ahogo. Pero cada día el Señor me muestra su amor. Cada noche me da canciones para que las cante, una oración al Dios de mi vida. Clamo: mi Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debería andar por ahí llorando a causa del ataque de mis enemigos? Las burlas de mis atacantes que quiebran mis huesos. Ellos siempre me preguntan: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué me siento tan triste? Esperaré en el Señor, lo alabaré, porque el Señor es el único que me puede salvar, mi Dios. ¿Sabe por qué usted se desanima y por qué a veces se pone triste? Porque usted deja de confiar en el Señor. Es por eso que usted se desanima. No, ya no voy a la iglesia, no, ya no voy. Lo primero que hace una persona, lo primero que hace el adversario siempre cuando vienen las situaciones es: no vaya a la iglesia. ¿Para qué vaya? Si allá no le van a solucionar nada. Pero por eso es que te desanimas, por eso es que dejas de caminar en las cosas del Señor, porque has dejado de confiar en Dios. Amén, amada iglesia. Pero debemos notar que la espera o esperar en el Señor se basa en la confianza de que Él cumplirá sus promesas. ¿Cuántos lo creen? ¿Creemos que Dios cumplirá sus promesas? Esa espera debe basarse en eso, en esa confianza. Eso es la fe. Esperar con paciencia que nuestro Dios cumpla lo prometido. Amén. Por esto es que los salmistas siempre se refugiaban en Dios. Buscaban refugio contra la adversidad, como quien busca ser protegido de una fortaleza. La fe también es buscar a Dios como auxilio en las dificultades de nuestra vida. ¿Pero lo hacemos? Se acabaron los amenes. Salmo 46, versículo 1. Versión Biblia libre, Salmo 46, 1 dice: Dios es nuestra protección y nuestra fuerza, siempre listo para ayudar
cuando vienen los problemas. Siempre. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cabe la pregunta en esta mañana, ¿hacia dónde corres o hacia dónde corremos cuando estamos en problemas? ¿Será eso cierto? ¿Será lo primero que hacemos? ¿O corremos a hacer las cosas a nuestra manera? No, hagamos esto, hagamos aquello, después ya no sé qué hacer. Y por allá lo último se acuerda que hay que orar y que hay que preguntarle al Señor. Nos pasa. Ya cuando vemos que no tenemos fuerzas, hacia donde corramos, eso demuestra en dónde está nuestra fe. En toda circunstancia, en toda situación, ¿hacia dónde corres primero? ¿Vas y te postras allá en tu lugar secreto y oras al Señor? Señor, no sé qué hacer con esto, tengo esta situación. Señor, mis hijos, Señor, mi esposa, bueno, en fin. ¿Vas y te postras allá ante el Señor y le buscas primeramente que Él te ayude? Algunos corren hacia sus propios recursos, pero aquellos que confiamos en el Señor, correremos hacia Él en busca de su ayuda. ¿Cuántos necesitamos la salvación? Bueno, todos, ¿no? Aunque hay algunos que ya somos salvos. En este lugar ya hay algunos que somos salvos, pero hay unos que todavía no lo son. Ya somos salvos porque confiamos en el Señor, pero hay personas aquí en esta mañana que necesitan recibir la salvación, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Pero es necesario ¿qué? Creer. Es necesario creer que yo necesito esa salvación, porque si no, como dice la mayoría de gente allá afuera, no, yo estoy bien con Dios. No, Él y yo, panas, un solo corazón. Pero usted mira la vida de la persona y está llena de problemas. Su misma vida interior, tal vez atado a muchas cosas. Pero él dice, yo estoy bien con Dios, ¿cierto? Pero es necesario, aún para esto, creer que necesitamos la salvación que solamente Cristo nos puede ofrecer. La fe salvadora se demuestra cuando corremos hacia nuestro Dios como nuestro Redentor y Salvador. Esta es la fe que verdaderamente cuenta. Porque muchos venimos del contexto, ¿no? Haga oración de fe. ¿Cuántos hicieron oración de fe? Yo hice oración de fe. Y al principio uno creía, ya soy salvo, ya. Pero no, lo que no nos dijeron, no, es que Dios va a empezar a hacer una obra en ti. Dios tiene que cambiar tu carácter, porque muchos quieren los beneficios, pero no quieren los sacrificios, ¿cierto? Ay, no, qué chévere, Dios me bendice, voy para el cielo. No, Dios tiene que formarnos, Dios tiene que moldear nuestra vida, y aunque no somos salvos por las obras, cabe aclararlo, las obras de arrepentimiento son evidencia de que Dios está obrando en mí. Eso es una evidencia. Por eso vemos que la persona empieza a cambiar. El que le pegaba a su esposa ya no. El que era irresponsable ya no. El que andaba por allí en vicios, en drogas, en cosas, ya no. Porque Dios empieza a hacer una obra. Pero ¿qué es necesario? Creer que necesito esa salvación. Creer que solamente Dios me puede ayudar a cambiar. Porque si lo quieres hacer en tus fuerzas, jamás vas a poder. Ahí te vas a quedar. Si tú quieres que Dios cambie el corazón de alguna persona, de algún familiar, mira, en tus fuerzas no lo vas a hacer. Tú te puedes desgastar diciéndole. Y es necesario. Claro que sí, es necesario, porque la Escritura dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay que anunciarles, mira, Dios dice esto, a Dios no le agrada esto. Con misericordia, claro que sí. Pero el único que va a hacer esa obra es el Señor. Amén. En esta semana muchos correrán a los ídolos en busca de salvación. Como lo decía ahorita, por ahí los vamos a ver, corriendo a los ídolos, en lugar de correr ¿a quién? Como dice la palabra, al Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través de mí, nadie. Solamente a través de Cristo podemos encontrar el camino al Padre, la justificación, la redención. Salmo 37, versículo 39 al 40.
Salmo 37, versículo 39 al 40. Leo en versión la Biblia de las Américas. Dice, mas la salvación de los justos viene del Señor, de nadie más viene. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva porque en Él se refugian. Es necesario creer en Él. La salvación solamente viene a través del Señor. Nadie más nos va a ofrecer la salvación. Ni tus propias obras, ni tu propia manera de vivir, ni como tal vez creíamos antes, no es que Dios va a poner en una balanza qué tan bien me porté, qué tan mal me porté, no. La salvación solamente está en Cristo y por eso se hizo necesario que Él viniera y muriera por nuestros pecados, porque si fuera por nosotros, entonces todo el mundo iría al cielo. Dios hubiera dicho, tranquilos mis niños, pórtense bien y nos vemos arriba, pero Dios no dijo eso, Él envió a su Hijo. Y tal era el asunto del pecado y la gravedad que mire cómo terminó Cristo. Dios se toma en serio el pecado para que no lo olvidemos, amén. Pero solo en el Señor encontramos verdaderamente salvación. Póngase sobre sus pies. Conforme le haya hablado al Señor, no sé qué le haya hablado el Señor en esta mañana, sé que le habló, nos habló. Examine verdaderamente dónde tiene su fe, dónde tiene fundamentada usted su fe, en usted mismo, en sus propias obras, en el dinero, las riquezas, en sus propias metas. ¿O su fe está en el Señor? Jesús dijo, ¿a qué compararé el hombre que escucha mis palabras y las obedece? Le compararé a un hombre prudente que hizo ¿qué? Construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y dice que vinieron tormentas y vientos y golpearon duro contra aquella casa, como tal vez nos va a pasar a muchos de nosotros. Van a venir circunstancias, van a venir situaciones que van a querer derrumbar nuestra fe. Pero si tú no conoces a Dios, si tú no tienes verdaderamente una relación con el Señor, va a pasar como el otro caso. ¿Sí recuerdan el otro caso, no? El que sigue ahí más adelante. Pero ¿a qué compararé el hombre que escucha estas palabras pero no las obedece? Lo voy a comparar a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Y dice que vinieron las mismas tempestades, los mismos vientos, la misma situación difícil y golpearon duro contra aquella casa. Y esta casa cayó y fue grande su ruina. Amén. Cierra allí tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Rey de Gloria. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más poder venir delante tuyo. Hoy verdaderamente tenemos que reconocer, Señor, que separados de ti no podemos hacer nada, Dios. Que nuestra fe debe descansar en ti plenamente, Señor. Que si tal vez a veces nos desanimamos, nos cansamos, es porque no te conocemos, Dios. Es porque verdaderamente no hemos aprendido a confiar en ti, Señor. Por eso nos desanimamos, por eso nos cansamos, nos fatigamos. Por eso desistimos tal vez en muchas cosas, porque pensamos que tú ya no traerás esa respuesta, Señor. Cuando debemos confiar en ti porque tú eres el Todopoderoso. Para ti nada es imposible, Señor. Y el hecho de que tal vez no vea en este momento el progreso en mi petición, en lo que tal vez estoy poniendo delante de ti, no significa que tú no estés obrando, Señor. Solo que tú eres soberano, Padre, y también utilizas las circunstancias para que yo mismo sea formado, para que mi fe crezca, se fortalezca,
para que mi carácter cambie, Señor, y sea más como el tuyo, Rey de Gloria. Por eso, Señor, en esta mañana, junto con tu pueblo, queremos pedirte perdón, Señor, si nos has hallado con una actitud equivocada frente a ti, Señor. Si tal vez como el pueblo de Israel, Señor, durante este caminar contigo, en el que hemos visto tu fidelidad, cómo nos has sostenido, cómo nos has guardado. A veces, Señor, caemos en la queja, en la murmuración. A veces caemos en el desánimo. Y después vamos y les hablamos a otros que tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso, cuando nuestros hechos niegan lo que tal vez estamos predicando. Por eso, Señor, perdónanos, Rey de Gloria, perdónanos, bendito Dios. Hoy debo reconocer, Señor, que solamente en ti puedo encontrar salvación. Pero debo creer a lo que tú dejaste en tu palabra, Señor, que nos prometiste esa simiente que nos iba a librar de la corrupción de este mundo, que nos iba a dar una nueva vida. Y lo prometiste y se cumplió en la persona de Jesucristo. Pero debo creer, aún para entregarle mi vida al Señor, debo creer que necesito de Él, debo acercarme y recibir a Jesús como Señor y Salvador, no solamente como Salvador, sino que debo estar dispuesto a confiarle mi vida, cada área de mi vida, confiar en que Él va a obrar, en que Él va a gobernar, y yo debo sujetarme a la voluntad de mi Padre, a la voluntad del Señor. Caminar con Él todos los días de mi vida, confiando en que su voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. Pero debo creer. Por eso, Señor, en esta mañana, aquí estamos, Rey de Gloria. Creemos a tu palabra, Señor. Creemos a lo que tú has dicho, Rey de Gloria. Creemos al plan de salvación, Señor, que tú plasmaste en la Escritura, que se cumplió en nuestro amado Jesucristo. Creemos a esa redención que hiciste en nosotros. Creemos que hemos sido salvados por ese sacrificio perfecto. Pero también creemos, Señor, que un día volverás. Y también creemos a tu juicio, Señor, que está establecido. Que aquel que no está en tu gracia, en tu misericordia, está bajo la ira tuya, Señor. Por eso, Rey de Gloria, aquí estamos, Señor. Reconocemos todo esto delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos si nos has hallado faltos de fe, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Rey de Gloria, a tener una actitud correcta para contigo. A no desmayar, a no desanimar, Señor, sino que por el contrario, cada día nos fortalezcamos pacientemente esperando en que el Señor obre. Gracias te damos, bendito Rey de Gloria. Todo honor y toda exaltación es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, un corazón dispuesto, ¿no? La importancia de la fe y todo lo que Dios nos enseñó hoy. ¿Qué es la fe? ¿Quién se acuerda? Ese salmo ahí, 56. Es creerle a Dios de tal forma que confiemos de forma plena en su palabra, hasta llegar a descansar sin temores. Pues así tenemos, esa es la tarea, en oración, para alcanzar esa medida de fe. Sin temores, ese sin temores que nos hace renunciar a todo lo que a todo lo que no viene de Dios. ¿Se imaginan eso? Tremendo. Bueno, tomen asiento. Nos despedimos, cerramos la transmisión recordándoles que ese martes nos encontramos para el estudio bíblico. Continuamos con el estudio de Mateo. Si no pueden asistir, por favor, véanlo a través de la transmisión. Si no saben dónde verlo, nos encontramos como COP, Iglesia Cristiana, en Facebook. También ya estamos en YouTube y en Instagram, creo, para que si no puede estar, ingrese a la transmisión a las 7 de la noche. ¿Ok? El viernes siguen las maestras del bien, pero este viernes estamos de receso, pues porque es festivo.
Entonces, creo que va a estar próximo viernes, ¿cierto? Perfecto. Pero el domingo, el sábado seguimos con la oración. El sábado sí nos vemos aquí para orar. Estamos de festivo, espero verlos a todos, así como estamos hoy. El sábado nos podemos encontrar aquí para orar. Descanso, está todo preparado. Entonces solo es que nos encontremos a orar el sábado a las 7 de la mañana. ¿Listo? Es posible que disfrutemos entre todos de un buen desayuno, pero entre todos. Y podamos compartir ese día. El domingo, de nuevo nos vemos aquí. Los que están asistiendo a discipulado, invitamos también a los que no, a las 7 de la mañana. ¿Perfecto? Por favor, sigan orando por la señora Betty. Necesita nuestras oraciones. Su hija Camila, su familia necesitan de nuestras oraciones porque este momento no es muy fácil. Entonces, por favor, sigamos orando. Y les dejo ahí, por favor, en sus oraciones también tengan a los niños de Nigeria, en serio. 187 familias están sufriendo porque se llevaron a sus hijos. Imagínense. Entonces, pongamos esto en las manos de Dios, que Dios nos ayude, los ayude a ellos y podamos estar en esa comunión con Dios, clamando por otras personas. Amén. Nos despedimos, familia COP. Que Dios los bendiga. Ustedes quédense sentaditos un momento.